Cariño, mete los juegos que nos vayamos a llevar en la maleta. ¡Marchando! Bueno, chicos, parece que me voy de viaje. A ver... Este seguro que cae. Y si no, verás. Cariño, ¿cuál cojo? El doblete. ¡Magia! ¿Alguno más? El imperio en 8 minutos. Ajá. Oh, yeah. Pues yo me voy a coger a Bunsen con 3 Scott. Me encanta. Ah, y ese de construcción de mazos, ¿no? Qué fácil de preparar. Los de arriba id dejando sitio, que me van a sacar. Pero el grande no, ¿eh? El otro. ¿Qué crees que haces? ¡No te atreverás! ¡No! ¿Y tú de qué te ríes, pardillo? ¡Vuelve aquí, maldito enano usurpador! ¡Obedéceme! ¡Yo soy tu padre! A cada jugador se le entregan como mazo inicial 8 cartas de rastreadores, Scouts en inglés, y 2 cartas de cazas, Vipers. Además, 9 cartas de doble cara con las que llevará el registro de autoridad y que se dispondrán de forma que sumen 50. Se mezcla el mazo de comercio, de naves y bases, y se disponen 5 cara arriba en una fila en el centro de la mesa, y en el extremo de esa fila las cartas de exploradores, Explorers. En el mazo de comercio se encuentran las naves y bases que podremos comprar en cuanto salgan a la línea de comercio. Cada una de estas cartas pertenece a una de estas 4 facciones: Blob, la masa informe, Culto a la máquina, Federación de Comercio o Imperio Estelar. En cada carta podremos ver su nombre, el icono de la facción a la que pertenece, su coste para poder comprarla cuando se encuentre en la línea de comercio, su habilidad principal y, si es el caso, su habilidad de alianza y su habilidad de eliminación. Algunas de ellas también tienen un texto narrativo. Las bases tienen un escudo que indica el valor necesario para que sean destruidas. Se decide el jugador inicial y este toma sus naves iniciales. Las mezcla, se reparte una mano de 3, solo en el primer turno, y el resto las deja a un lado, siempre cara abajo. El otro jugador hace exactamente lo mismo, pero su mano inicial será de 5 cartas en vez de 3. Los turnos constan de 3 fases: fase principal, fase de descarte, fase de reposición de mano. Comienza la ronda el jugador inicial utilizando las características de sus cartas en el orden que quiera. En los primeros turnos tan solo se podrán realizar compras y tímidos ataques, debido a que solo tendremos rastreadores con valor de comercio 1 y cazas con valor de combate 1. Para adquirir una carta tendremos que restar del cómputo total del valor de comercio de nuestras cartas jugadas el valor que indica la carta que queremos comprar.
La carta comprada se coloca en la zona de descarte del jugador y es inmediatamente reemplazada por otra del mazo de comercio, que también puede ser comprada si al jugador aún le quedan puntos de comercio por gastar. En el caso de que también le hayan salido cazas en la mano, procederá a restar tantos puntos de autoridad del adversario como valor de ataque sumen sus cartas. Tanto los puntos de comercio como de ataque que no se puedan o no se quieran utilizar en un turno no se pueden guardar para la ronda siguiente y se pierden. Cuando el jugador haya acabado sus acciones, coloca las cartas jugadas y las que aún tenga en su mano en su mazo de descartes. Toma su mazo de juego y se reparte una mano de 5 cartas. Si no quedan cartas en su mazo de juego, mezclará su pila de descarte y conformará un nuevo mazo de juego en el que ya se incluirán las cartas compradas en el turno anterior y completará su mano. A medida que pasen los turnos, nuestro mazo de juego irá creciendo y las interacciones de las cartas que tengamos serán más eficientes gracias a sus características especiales. Las habilidades primarias de las cartas se activan inmediatamente al ser puestas en juego. Algunas cartas tienen habilidades de alianza que se activan cuando hay en juego una o varias cartas de su misma facción. También podremos utilizar las habilidades de eliminación. Una vez sumado los valores de comercio y ataque que nos otorgue esa carta, podremos eliminarla del juego para aprovecharnos de su beneficio. Las cartas eliminadas nunca vuelven a entrar en juego. Las bases no son descartadas al final del turno y tienen un efecto activo en todos los turnos hasta que el oponente las destruye o el jugador decide eliminarlas para aprovecharse de su beneficio por eliminación voluntaria. Las bases con escudo blanco no impiden que se pueda atacar directamente al oponente para reducir sus puntos de autoridad. En cambio, las de puesto fronterizo, Outpost, con el escudo en negro, deben ser destruidas antes de que un oponente pueda atacar al otro o a sus bases no fronterizas, las del escudo blanco. Cuando una base es destruida por el oponente, esta carta no es eliminada. Va al mazo de descartes del jugador que la posee. El jugador que reduzca a 0 la autoridad de su oponente será el ganador. Quería poner esta partida a modo de demostración, pero como mi mujer me dio una paliza, mejor le doy caña y para amenizar, un chiste. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que deje a su novia porque necesita su espacio. Pero no te puedes poner así con él, que él es pequeño. Si mamá y yo te queremos igual que antes. Mira, cuando ibas a llegar a casa, todo el mundo nos preguntaba, ¿y qué preferís que sea? ¿Original o intriga? Y nosotros decíamos, nos da igual, si lo vamos a querer lo mismo. Y siempre será así, ¿vale? Además, tú eres mucho más completo, tú eres nuestro favorito. Tú tienes menos tontería encima, tú eres nuestro favorito. Mira, vamos a dejarnos de tontería, ¿vale? Vete a tu estante y ya veremos mañana. Venga. Y así es como se juega a Star Realms, un juego pelotazo en el último Origins del 2014, un juego para 2 jugadores, partidas de 20 minutos y más de 12 años.
Con un reglamento así de sencillo, que viene explicado en esta única hoja, y un sistema multijugador para más de 2 jugadores, que viene explicado en esta otra, pero ya nos harían falta un mazo más. Si queréis tenerlas por escrito, en la descripción del vídeo os dejamos un enlace a la página de la Board Game Geek en la que podréis encontrar las reglas traducidas al español, tanto las de 2 jugadores como todas las opciones multijugador. A pesar de que este constructor de mazos tiene sus mecanismos extraordinariamente destilados, no significa que no haya profundidad y sobre todo intensidad en el conflicto, que crece exponencialmente. Quiero decir, al principio puedes no hacer ningún ataque, en el turno siguiente puedes restarle 2 puntos de autoridad al oponente, en el siguiente 1, en el siguiente 4, en el siguiente 13. Eso depende de cómo hagamos las compras en la línea de comercio y cómo combinemos nuestras cartas. Cada facción está enfocada a una particularidad. Por ejemplo, la Federación de Comercio, obviamente, está enfocada al comercio. Tiene sobre todo valores de comercio y recuperar puntos de autoridad. Otros, por ejemplo, tienen otras facciones, pues tienen la particularidad de que van más al ataque y al hecho de poder descartarte cartas. Otras tienen la particularidad que hacen que el oponente sea el que se tenga que descartar de cartas. Y, por ejemplo, otra particularidad es que se puedan ir robando más cartas de tu mazo de juego. Cada una tiene su punto. Por eso, muchas personas creen que lo ideal es llevar un equilibrio entre todas, mientras que otras personas creen que lo suyo es combinar bien las cartas de una única facción. Yo he tenido la oportunidad de ver en diversas partidas que no siempre funciona la misma estrategia. Vosotros id probando y dejadnos en los comentarios vuestras experiencias, a ver cómo os ha ido. Otra cosa que nos gustaría comentar es los componentes. Viene en esta cajita, perfectamente optimizada, el mazo de juego y las 2 hojas de reglamento, nada más. A un bolsillo y a jugar. Pero quiero destacar sobre todo la calidad de las cartas. La calidad de las cartas es alucinante. Muy pocos juegos he visto con esta calidad de cartas. No tienen un acabado en lino, como le llaman, que realmente le decimos aquí acabado gofrado, ¿vale? Que es este que tiene como textura de tela. Son lisas, pero deslizan perfectamente, porque la calidad de la impresión y la calidad del cartón son buenísimas, extraordinarias. Si tenéis alguna duda en cuanto a la traducción de las cartas, no dudéis en dejarnos un comentario o incluso mandarnos un correo electrónico a la dirección que os dejamos en la descripción y así podemos ayudaros un poquito. Solamente, el texto es muy sencillo, hay que manejar muy pocos conceptos, sobre todo los que tienen que ver con las cartas scrap, que es eliminar, discard, que es descartar, y draw, que es robar de tu mazo de juego. Y nada más, muchas gracias por vernos y ya sabéis que cualquier comentario constructivo será más que agradecido. Podéis dejarnos vuestros comentarios a pie de vídeo. Y ya sabéis que con un me gusta, una suscripción, somos un poquito más felices. Funatic Channel.